Yo soy Victoria Moná, tu embajadora del reino de Dios en la tierra, enviada para ayudarte con tu vida cotidiana, con tus decisiones cotidianas, ayudarte a conocer un poco más del Espíritu Santo, que es tu guía, quien es el que va a influenciar en tu vida para que tengas una vida exitosa, empoderada, maravillosa. Ay, mentiras, tampoco tan perfecta, porque en el mundo tendréis aflicciones, dice la palabra, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Vamos a hablar del reino de Dios en la tierra. ¿Cuál es el mensaje principal de Jesús cuando Él vino? ¿Cuál fue el mensaje principal? Pero no podemos decir cuál fue, porque el mensaje sigue siendo el mismo. Dice la palabra, Él eh, habló de la cruz 7 veces, de la sangre 5, de la santidad 10, del cielo y del infierno 12. Pero Él habló del reino de Dios más de 100 veces. Cuando Él enseña a orar a sus discípulos, los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Y Él dice, oren de esta manera. Padre, o sea que cuando tú te vayas a dirigir a Dios, tú debes de ser hijo. Claro, los otros también pueden dirigirse a Él porque Dios no desprecia a las personas, pero es más directo cuando tú reconoces a Cristo como tu Salvador y te vuelves hijo de Dios, porque la palabra dice que a todos los que le reciben y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tú vas a la oración y tú le dices, Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Lo ubicas, ¿dónde está? Tin, 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 tin. Tin, está en el cielo. Ok. Entonces Él es mi Padre, está en el cielo. Santo sea tu nombre. Cuando vienes a Dios Padre, venimos con reverencia, con honra. Decirle, Padre, tú eres grande, poderoso, maravilloso, santo, lindo, digno, fuerte, grande. Y te derramas en poesía. Yo soy una mujer muy romántica. Me encanta la poesía y muchísimo más si es para Dios. Entonces, dice, que estás en el cielo, santo sea tu nombre, venga tu reino. ¿Ves? Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Cuando dice venga tu reino, es vengan tus leyes, vengan tus estatutos, vengan tus ordenanzas, vengan tus principios, venga tu reino. A mi vida, a mis hijos, a mi hogar, a mi empresa, a mis finanzas. Venga tu reino a la universidad, venga tu reino al gobierno, venga tu reino. Por eso tenemos que ser influencers del reino de Dios en la tierra. Venga tu reino acá, venga tu reino y hágase tu voluntad, como es en el cielo, o sea, en ese reino que es invisible, también sea aquí en la tierra. El reino de los cielos ha llegado. Los latinos, como tú y como yo, tenemos problemas para entender un poco lo que significa la palabra reino, porque nosotros estamos gobernados por democracia, nosotros tenemos presidentes, no reyes. Colombia, Venezuela, Uruguay, todos esos países preciosos fueron colonizados por España. En España, en ese momento, habían reyes. Todavía los hay, pero no tienen poder absoluto. En ese tiempo sí. ¿Por qué? Porque los reinos tienen en su ADN el deseo de conquistar otros territorios. Por ejemplo, el reino de Dios quiere conquistar el reino de la tierra. Por eso nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. El concepto reino es muy diferente al concepto de un presidente o de un gobernador. El rey, cargo vitalicio. Eso significa que el rey es rey de por vida. El presidente tiene cargo temporal. El rey tiene autoridad absoluta. El gobierno es un gobierno representativo, o sea, que administra según las decisiones del pueblo. Los reyes no, los reyes tienen sus propias leyes. No depende de votos el rey, el presidente sí depende de votos. En el reino los ciudadanos cumplen la ley y punto, y son leales. Con un presidente los ciudadanos son electores de las leyes. Entonces nosotros, como no hemos experimentado ese tipo de gobierno, tenemos un poco de confusión o se nos hace un poco difícil la manera de interpretarlo. Pero Dios es un rey, rey en el cielo, que el cielo es un lugar. Puedes ponerlo país o mundo, no importa, es otro mundo y Él es rey de allá. Él hizo la tierra para colonizar la tierra, pero cuando Adán y Eva cayeron, nosotros le entregamos, a ver, Dios nos Dios nos crea una tierra, nosotros los seres humanos, y nos dice, ustedes son reyes acá,
Administren, gobiernen, colonicen. La tierra es suya, es de ustedes. Dios nos la dio a nosotros. Adán y Eva la perdieron porque dijo, bueno, yo soy dueño de esta tierra, se la entregó a Satanás porque prefirió eso, desobedeció. Entonces, la tierra se sumergió en el gobierno satánico, por eso había tantas cosas que han pasado en la historia. Cuando vino Cristo, que es el segundo Adán, dice, listo, aquí hay reino de tinieblas, yo vengo a implantar el reino del cielo. Vengo a enseñar las leyes, los estatutos, los derechos y los deberes del reino de Dios, de mi Padre. Entonces, Jesús hizo una redención que tenía que hacer, que después vamos a hablar de eso, y se fue para el cielo, y entonces vino el Espíritu Santo, que es nuestro gobernador. Él es el que nos dirige, Él es el que nos da luz, nos ayuda, nos perdona, nos instruye. Él es el que desea ansiosamente tener una relación contigo. Por eso vamos a lograrlo de una manera práctica. No vamos a ser tan religiosos porque te voy a decir qué pasa. La diferencia entre reino y religión. La democracia y leyes se discuten y pueden ser cambiadas. Ahora, Jesús no vino a crear una religión, sino que vino a anunciar un reino. Un reino es un gobierno o es una manera de gobernar en algún lugar. La influencia de ese reino ha venido a la tierra. Estaba antes aquí, antes de que Adán y Eva pecaran. Pero como la perdimos, Jesús vino a traerla de nuevo. En Mateo 13, 18, 19 dice que cuando se habla del reino, Satanás mismo viene a sacar esa palabra. Le tiene pánico a que nosotros los cristianos hablemos del reino. El reino de los cielos es semejante, entonces en Mateo 13:13 dice, 13:33. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fue levado. Ahora, Cristo vino a establecer un reino. Todos los que creen en Él se arrepienten de sus pecados, andan en santidad, lo buscan, tienen una comunión con el Espíritu Santo, leen su palabra, se instruyen, son embajadores del reino. El reino de Dios es como la levadura. La levadura lo que hace en la harina es que la hace crecer. Eso mismo somos nosotros somos la levadura del mundo. Venimos a influenciar sobre el reino de Dios a la tierra. Y el reino de Dios tiene leyes maravillosas. La ley primordial es el amor, porque Dios es amor. Cuando ponemos levadura en la harina afecta a toda la masa. La religión dice, bueno, entonces la diferencia entre predicar religión y predicar reino. Cuando tú hablas de religión, la religión dice, aléjate del mundo, no te envuelvas en política, en negocios, en deporte, en la universidad, en entretenimiento, mantente alejado. Pero Jesús no hizo eso. Jesús no se metió en un monasterio, en un convento, ni nada de esas cosas. Jesús dice, ve a la política, ve al entretenimiento, ve a la universidad, monta negocios, sal, porque tú estás en el mundo, nosotros somos del mundo, nosotros somos materiales, o sea, tenemos carne, tenemos materia. Él no nos dice que nos alejemos del mundo, Él no nos dice, váyanse para un monasterio o para las montañas y vayan en cuevas, no. Él dice, salgan, influencien en la política. ¿Qué es influenciar? Porque puede sonar una manera de como manipulación, pero no es así. Una manera de influenciar en el reino de los cielos. Ejemplo, tú trabajas en un hotel y limpias el hotel, las habitaciones. Una manera de influenciar sin tener que hablar es siendo la mejor. Llegando temprano, haciendo su trabajo con excelencia, tratando muy bien a las personas, sujetándose a sus jefes. Eso es influencia. Eso es influencia de reino. Entonces Jesús no a todos nos llamó al ministerio, a la iglesia como tal, pero sí nos llamó a influenciar, a hacer levadura, a hacer luz, a hacer sal. Y muchas veces no tenemos que hablarlo, solamente con nuestros actos podemos hacerlo. La religión nos dice sepárense del mundo. Jesús nunca vivió separado del mundo, Él influenció el mundo. La religión le tiene miedo al mundo, el reino de Dios impacta al mundo. La religión quiere irse de la tierra, el reino quiere conquistar la tierra. La religión dice, dejen el mundo tranquilo. El reino dice, cambia,
el mundo. El reino cambia todo lo que toca. Oh, wow. Así que tú estás asignado a entrar a la educación, a la política, al deporte, a los negocios, a todo lo que Dios ponga en tu corazón. Porque te voy a decir otra cosa. El don que tú tienes es la pasión que tú tienes. Por ejemplo, si tu pasión es cocinar, tu don es ser un chef. Puedes ser el mejor a donde vayas. Si tu pasión es el fútbol, puedes ser el mejor jugador de fútbol. Si tu pasión es la política, puedes convertirte en un mejor abogado, pero influenciar el reino a donde el Señor te ponga. Así que espero que haya sido de gran bendición este video. Recuerda la agenda Kyrios, la necesitamos para poder aprender a tener una relación con Dios. Está en el link de mi biografía. Chao, pescado. Los amo, chao.